Shalom Ubrajot, el Eterno os bendiga, amadas del Eterno. Nuevamente venimos con un video, aprovechando el tiempo al máximo, aprovechando ahorita que todavía tenemos esta herramienta para poder comunicarnos con ustedes. Y bueno, sabemos que estamos aún en la festividad de cabañas, en la festividad de Sukkot, tabernáculos, como lo conocen muchos en español. Y bueno, ha sido de gran bendición, siempre, cada año es de gran bendición guardar todas las festividades. Y bueno, este no iba a ser la excepción. Ha sido muy hermoso cada año hacer, obedecerle al Eterno, hacerlo tal cual como Él lo dice. Es una gran bendición, de verdad que sí. Y bueno, ¿qué les voy a compartir este año? Como todos los años, pero en este año especial, ya que lo vimos latentemente, lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, para ello les voy a leer la misbah de guardar esta festividad de Sukkot cada año en el mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo del calendario hebreo. Y bueno, les voy a leer, lo encontramos en el libro de Levítico 23:33, a partir del 33 y hasta el número 44. Y les voy a enfatizar en una partecita de la misbah, para que vean la diferencia tan grande que nos puede hacer tanto a nuestra vida espiritual como a nuestra vida física, como a todo nuestro vivir espiritual, cómo lo entendamos y cómo lo vivamos, cómo obedezcamos esta misbah, este mandamiento de la Torá del Eterno, y cómo va a ser la diferencia entre la bendición y la maldición, de cómo el entenderlo como es en su original, no según la tradición, no según cómo se hace por tradición y por cosas que han pasado en la historia nosotros como pueblo, sino como en realidad lo manda el Eterno que lo hagamos, y cómo es hermoso el que de verdad lo hagamos conforme tal cual como Él lo manda. Y bueno, vamos a leer. Siempre los invitamos en español y allá en Occidente, lo que tengan a la mano, la versión que más les recomendamos, porque no hay ninguna fidedigna, no hay ninguna traducción fiel al hebreo, pero la que más les recomendamos, en este caso la Reina Valera, 1960 es la que más les recomendamos. Entre más antigua, mucho mejor, y menos cambios van a haber. Las nuevas Biblias que han salido, versión viviente, bueno, no sé, hay tantas, Dios habla hoy, bueno, no sé, tantas versiones, no se las recomendamos para nada. Cambian la palabra en su contexto, en muchas palabras muy importantes, que de por sí ya al hacer la traducción, al haberla traducido estas personas al alemán, al español, al inglés, claro, ya tienen muchos errores y el contexto lo cambia. Pero con estas nuevas versiones, yo les digo, es una falta de temor al Eterno, porque cambian en muchísimas cosas que pierde totalmente el sentido de la palabra, de la misbah, el mandamiento. Entonces, por eso los animamos a que, obviamente, mucho mejor si aprenden hebreo y si lo pueden leer del hebreo original y entenderlo, el significado, ¿no? No solamente saber leer, sino saber el significado de la Torá, lo que está hablando en hebreo. Pero si no, al menos apegarse o seguir leyendo la Reina Valera 1960 o la más antigua, que no recuerdo en este momento el año, creo que es 1500 algo, que también es muy recomendable, pero la nueva no. Y bueno, ahora nos vamos a Baikra, Levítico 33, dice, 23:33, perdón, dice: y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo
Será la fiesta solemne de Sukkot, de tabernáculos o cabañas en español. Adonai por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Recordemos que eso ya fue este lunes, al caer la tarde y hasta el martes al atardecer fue el primer día de esta festividad donde no trabajamos, donde ya teníamos que haber tenido la azúcar, la comida y disfrutamos en la azúcar y durmiendo a la intemperie. Bueno, de eso precisamente les vamos a hablar. Porque vamos por paso, apenas estamos leyendo la misma. Entonces será el primer día, habrá santa convocación. Es una parte de la misma, ¿cierto? Habrá convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. No se podía trabajar este primer día. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Es decir, durante los 7 días es la fiesta, no solamente el primer día. Son 7 días. Solo que el primer día y el octavo día, como lo vamos a leer, no se podía trabajar. Y era santa convocación, solamente dedicado a la festividad como tal y a la cabaña, a la azúcar, y a cumplir esta misma. Ya los otros días intermedios, que es a partir del segundo día y hasta el sexto día, ya se podía trabajar común y corriente, obviamente cumpliendo la misma de hacer las comidas y pasar el tiempo en la azúcar o en el tabernáculo que hayan hecho. Y obviamente habitar en la azúcar, o normalmente hay personas que ponen hasta una carpita y le dejan el techo descubierto solamente con la malla, o dejan la malla en la puerta mirando a las estrellas. Ahí se cumpliría también la misma, porque vamos a leer que la misma era habitar durante esos 7 días en este tabernáculo, ¿no? En esta azúcar. Y dice, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Recordemos en este tiempo de Jalel, cantarle al Eterno, leer salmos, hacer fiesta en la azúcar, todo esto. Una cena festiva igual que en Shabbat, y esto es básicamente nuestras tefilot. Y no trabajar durante ese primer día y durante ese octavo día, ya que dice, ningún trabajo de siervos haréis, ninguno. Dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Adonai. Recordemos a aquellas personas que no se están reuniendo porque se les dificulta, no tienen accesibilidad a una comunidad judía, o a un grupo por dificultad, porque ya viven en la montaña, en los pueblos, y no hay un lugar como tal. Se reúnen en familia o muchas veces solitas, pero no importa, ahí ya se están reuniendo, están con el Eterno, con Mashiach, con Yeshua, y van a cumplir la misma. Entonces cuenta, no se preocupen, pero tienen que hacer todo esto. Y dice, para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Recordemos que Él dejó los tiempos, entonces se tienen que guiar por el calendario hebreo acá. La luna cae exacta acá, estamos en luna llena y cada año es así, por eso el día 15, siempre los 15 de cada mes cae luna llena. Por eso sabemos que es esta la fecha correcta. Obviamente no se pueden guiar por la luna fuera de Israel, no, tiene que ser aquí el calendario, aquí en Israel. Y para eso existen estos canales como el nuestro, donde les compartimos la fecha real y no la fecha que lamentablemente muchos mesiánicos pues ignoran y lamentablemente sacan erradamente, no con un mal propósito, sino que no tienen la información adecuada porque no viven en Israel. Entonces los invitamos a que lo hagan con el calendario nuestro como tal, como lo hacemos acá en Israel. Y dice en el 38, además de los días de reposo de Adonai, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Adonai. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, esta es otra parte de la misma, haréis fiesta a Adonai por 7 días. Bueno, esto ya lo habíamos hablado y dice el primer día, vuelve y repite, el primer día
será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día, esta es otra parte de la misma, tomar desde el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, así se llama una de ellas, sauces. Y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. En hebreo se llama uno de estos frutos, es el etrog. No recuerdo en español cómo se llama, es parecido al limón, pero es grande, es una especie no comercial que se da en estos arroyos. Y bueno, es un fruto que presentamos en esta festividad, junto con las ramitas, los dos tipos de ramitas que presentamos y otra que es más larga. Y bueno, ¿qué más? Esta es una mitzvah, no es para adornar la azúcar, no nos confundamos, es un mandamiento como tal que él mandó, que teníamos que presentar, hacer todos los días, durante esos 7 días, la tefilá, por estas ramas y por estos frutos, presentándoselos al Eterno. Bueno, aquí hacemos todo un proceso, no sé allá cómo lo hagan, pero aquí tenemos ya todo establecido cómo lo hacemos cada año en esta festividad, y se hace todos los días durante los 7 días en la azúcar. Se puede hacer hasta el atardecer, desde que amanece hasta el atardecer. Y bueno, seguimos leyendo del 41. Y le haréis fiesta a Adonai por 7 días cada año. Vuelve y repite. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, es decir, a perpetuidad, siempre, hasta hoy y hasta el final, siempre estará vigente. Por vuestras generaciones, de generación en generación. En el mes séptimo lo haréis, siempre en el mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo. Dice en el 42, en tabernáculos, en este punto quiero por favor, amadas, que vayan a sus Biblias y enfaticemos en este punto, porque muchas personas lo hacen bajo la tradición de cómo lo hacen muchos acá, como se acostumbra a hacer aquí, muchas líneas, hasta la línea ortodoxa lo hace aquí así. Pero habemos otras líneas que lo hacemos tal cual como dice. ¿Por qué? Primero se los voy a leer. La misma dice en el 42. En tabernáculos, es decir, en Sukkot, en Sukkah, en cabañitas, en cabaña, habitaréis 7 días, para que lo entiendan. 7 días habitaréis en cabañas, en tabernáculos. Todo natural de Israel, es decir, todo Yehudí, habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim, yo Adonai vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne a Adonai. Bueno, aquí no le leí la otra parte donde dice que también el extranjero lo tiene que hacer, se abrazó la Torá y al Mashiach de Israel y al Elohim de Israel y son parte del pueblo de Israel, también lo tienen que hacer si son extranjeros. Se los quedo debiendo, no lo tengo en ese momento a la mano, pero también lo dice. Y básicamente es tanto el natural como el extranjero, y obviamente más si viven acá en Israel. Entonces, aquí les voy a contar por qué mucho mesiánico aprende mal esta misma, y lo que hace es, si hacen muchos en Estados Unidos, tienen la forma de conseguirse un azúcar, Baruch Hashem, muy bueno, igual que las que compramos acá en Israel. Pero ¿qué pasa? Hacen azúcar y muchas veces hacen lo que se hace aquí, que se hace más por costumbre, por cómo se hizo en cierta época aquí en Israel, y se quedó con esa costumbre. Entonces se olvidó de cómo el Eterno lo mandó a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se arma la azúcar, eso es por tradición, y se pasa allí la mayoría de las líneas, la mayoría de las personas, desde el no religioso hasta el religioso ortodoxo,
lo hace así, y es que se arma la azúcar en el patio o en el balcón, en un lugar destapado, que se puedan ver las estrellas, se arma la azúcar y allí compartimos lo que son los alimentos, si se puede todos los alimentos, desde el desayuno, almuerzo, comida, todo, la fiesta como tal, se habla, se canta allí, todo, ¿no? Pasamos tiempo en familia allí, en esos días. Aquí en Israel se acostumbra a pedir vacaciones en esa fecha y se reúne en familias para que se pueda compartir con papás, hermanos, todo esto, ¿no? O en comunidad, en la sinagoga como tal, se hace en un lugar especial de cada sinagoga, de cada Beit Knesset, y allí se hace la azúcar y allí se comparte lo que es la comida y esto. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí muchas líneas quedan, pero la misma es: habitaréis durante 7 días en tabernáculos, es decir, en la azúcar. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es una cabaña? Es un lugar endeble, es un lugar hecho pues en aquel día se hacía de madera. Aquí la línea ultra ortodoxa lo hace en madera, que es como lo más adecuado, ya que en ese tiempo pues se hacía más que todo de madera, se cogían pinos o así y se hacían las columnitas y se colocaban las 4 columnitas que los sostuvieran y los enramados arriba y los palos que los sostuvieran, ¿cierto? Y bueno, así era como se hacía, cómo vivía, y recordemos cómo vivían nuestros antepasados, desde Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cómo lo hacían? En tiendas de campaña, pues no son las de ahorita, ¿no? Son las de ese tiempo, en tabernáculos. Ellos mismos lo hacían, obviamente con telas, en ese tiempo lo hacían muchos con telas de animal, que cubrían del frío o del calor, así, o diferentes tipos de tela. En estos tiempos pues ya aquí nos venden la azúcar ya hecha, es endeble, unas vienen en barcel, que es en hierro, otras en aluminio, y bueno, depende obviamente si es barcel, si es hierro va a ser más pesada, entonces ya no va a ser tan endeble. Si es en aluminio va a ser más endeble, entonces se amarra con unas cuerdas, o aún cuando es en barcel en hierro también lo amarramos con cuerdas, porque ya justo en Sukkot cambia de verano a otoño y empiezan estos vientos fuertes entre otoño e invierno, y es cuando empiezan aún las primeras lluvias, comienzan normalmente. Y bueno, aquí es cuando conocemos que ya pasamos de una temporada a otra, pasamos a otoño, ¿no? Ya estamos pues en otoño. Y porque son las festividades de otoño. Entonces, ¿qué sucede? La tenemos que amarrar fuerte muchas veces porque se quiere volar por los fuertes vientos. ¿Qué pasa? Cuando se hace madera, pues normalmente era lo que más se tenía en esa época a mano el pueblo. Se iba y se talaba algún árbol, y ahí se sacaban la madera para poderla hacer. Muchas veces lo trataban de hacer delgadito, de forma que fuera endeble, como manda el Eterno. Y él lo dice para qué, aquí mismo dice, para que recordéis que en tabernáculos hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Misraim. Ese es el propósito que el Eterno quiere. Es decir, sacarnos de la modernidad, de este lugar moderno que hoy en día donde habitamos, donde nuestra seguridad la ponemos en casas de asfalto, donde la pared no se te va a caer a menos que sea un terremoto, a menos que caiga un ¿cómo se le dice? Un til, que te la destruya algo, ya sea por la fuerza de la naturaleza, el Eterno, o haya un terremoto también, o haya como aquí en Israel, que nos lanzan cohetes que dañan las infraestructuras, ¿no? Entonces eso era lo que él quería. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta misma como él, recordamos que somos tan endebles, amadas, que de verdad él lo que quiere es que cada año recordemos que vivimos por su misericordia, que el ser humano es nada delante de él,
que sin su protección, que sin su ayuda, que sin su cobertura no somos nada y no podemos hacer nada. Porque en ese tiempo, cuando se vivía en tabernáculos, pues imagínense, las paredes eran telas, así sea desde la tela de algodón o desde la tela de algún árbol, que es naturalmente como se hacía antes, o de lana, o de lino, o de algún animal, ¿cierto? De la cabrita, de la vaquita, de la piel de ellos, pues al igual seguía siendo endeble. ¿Por qué? Porque nada más era un bisturí o un cuchillo y se podía rasgar tanto la tela o como la piel del animal. El techo de pajita, si llovía, ¿me entienden? Era toda la intemperie, si un viento fuerte venía lo tumbaba. Entonces se aprendía a vivir más por emuná, por fe, sabiendo que si él no guardaba ese lugar, cualquier cosa lo podía tumbar, o hasta un animal podía penetrar más fácil, o una persona que viniera a querer hacer daño. Entonces ahorita ya lamentablemente por el modernismo, y él por eso lo sabía, por eso mandó esta Miss Valls, conocía el futuro y cómo íbamos a vivir en un futuro, se iba a perder el sentido y lo que él quería, que recordáramos que nada somos, que aún nuestra cobertura de donde vivimos proviene de él, porque todo proviene de la naturaleza, la madera, el hierro, la tela, estas sauces, estas ramas con las cuales ponemos en el techito del azúcar, todo proviene de él. Él lo creó para nosotros, para nuestro bien, para cubrirnos. Y era más bonito cuando dependíamos así, porque teníamos más fe, porque teníamos más emuná en él, es decir, dependíamos más de la tefilá de Abba, que no se vaya a caer esto, que esta ramita no se vaya a partir, que esta madera no se vaya a partir, que soporte el viento, que soporte la lluvia. Mientras que ahorita pues ya las casas soportan años y años, aún terremotos pasan y hasta sigue ahí la construcción. Entonces se pierde como esa dependencia hacia él. Entonces la verdad yo les digo, vale la pena. Por eso las alentamos para que lo lean bien y para que entiendan que la palabra correcta es habitar, no solamente hacer la fiesta allí, no solamente pasar nuestro día allí o algunas cuantas horas del día, sino habitar, dormir, sentirla, sentirte a la intemperie, que lo que te cubre es una tela, que lo que te cubre es de la intemperie, del viento, de la lluvia y de los animales, de la naturaleza y de todo, es algo endeble, y así era como él quería que sintiéramos para poder sentir realmente que dependemos de él. Esa es la invitación. Entonces les comparto, ahí la mayoría lo hace así, solamente pasa unas horas las fiestas como tal, es decir, ciertas horas donde se celebra, donde se comparte con la familia, donde se habla en la azúcar, donde se come. Todas las comidas ya no se hacen en la sala de la casa, sino allí en el patio donde hiciste el azúcar, o en el balcón. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando desde los tiempos de Yehoshua se dejó de guardar esto, y hasta que volvió el pueblo nuevamente de la deportación, volvieron nuevamente, me parece, si no estoy mal, a través de Esdras, se volvió nuevamente a levantar, a hacer los tabernáculos y a hacer esta misma. Pero ¿qué pasa? Lo empezaron a hacer, como ya estaban tan acostumbrados ya a las casas ya más fuertes de esa época, ya lo hacían en los patios, en los balconcitos, como ahorita hoy en día, solo que ahorita pues con cemento, mucho cada vez más fuerte la construcción, pero era muy parecido. Entonces lo hicieron, muchos dormían allí y lo cumplían como es, pero entonces por como se hizo ya en esa parte que quedó escrito de Esdras, cuando volvieron del cautiverio, se quedó haciendo así, y por costumbre la mayoría aquí lo hace así, pero no es la misma como tal. Si nos vamos al original en Baikra,
en Levítico desde el 33, pero especialmente aquí en el 42, vemos que él mandó fue habitar durante esos 7 días en este lugar endeble, en estos tabernáculos o cabañas como tal. ¿Quiénes lo hacemos acá en Israel? Que eso lo desconoce mucha persona. Miren, una línea de Breslev lo hace, una gran línea de Breslev lo hace, habitan allí. Mucho lo hacen, apartan las mujeres en un lugar, hombres en otro, parejas en otro, o hijos en otro y hacen varias, o en otras lo hacen solamente los hombres, las mujeres siguen en su lugar seguro. Lamentablemente pues ya esto es como más por machismo de la religión como tal, o de la línea como tal que lo hace así, donde la mujer no cumpla la misma completa, pero al menos el hombre lo cumple, ¿no? Pues se les acota que al menos se quedan allí durmiendo y hasta muchas veces casi que todo el día, o se van a hacer a trabajar y luego vuelven en la noche y duermen allí, entonces es muy bonito. Otras líneas lo hacen todo, como les digo, toda la familia. Es muy bonito ver qué pasa, hasta el laico. Miren, yo les digo, nosotros normalmente como lo hacemos nosotros, que es muy hermoso. Durante todo el tiempo que hemos vivido en la ciudad, muchas veces hemos vivido en ciudades donde no tenemos un desierto cerca, montañas cerca, o al menos seguro, porque viven palestinos o beduinos y se vuelve peligroso. Entonces lo hacíamos en el patio o abajo en el edificio, se hacía la azúcar y adentro poníamos adentro porque adentro poníamos sillas y mesas para allí comer la cena y pasar el día, y al lado hacíamos lo que hacíamos era la carpita y le dejábamos, hay unas carpas que venden la malla y venden la telita impermeable encima para cuando llueve. Estas son carpas de verano. Nos conseguíamos una así especial para que no le poníamos el nylon como tal que cubre la lluvia, sino solamente la malla, o en ocasiones cuando no la lográbamos conseguir así, le dejábamos la malla de la puerta cerrada para que no entraran los mosquitos o ningún animal, pero pudiera entrar el viento y pudiéramos ver hacia las estrellas, hacia el cielo, y que fuera así tipo endeble. O muchas veces simplemente en la misma azúcar, sin necesidad de carpa, lo que hacíamos era que poníamos una esterilla o una colchonetica, y como la azúcar viene con puertica, es decir, con una tela que se cierra, muchas veces con pegatinas, con 3 pegatinas o hasta con cremallera, la mayoría viene con pegatina, y ahí ya queda ya cerradita tu azúcar. Ahí poníamos, como les digo, una esterilla y una colchonetica y ahí dormíamos. Se puede de cualquiera de esas formas, porque al igual el techo te queda descubierto y quedas mirando hacia las estrellas. Entonces, sino que en otoño normalmente es cuando ya los últimos días del azúcar no llovía. Entonces ya poníamos los últimos días ya poníamos ya lo que era la mallita de la carpa, poníamos ya carpa para no mojarnos, obviamente, y no enfermarnos de un resfriado, porque la idea es guardar la salud y poder cumplir la misma. Entonces esta es una forma, como les digo, hay líneas ultra ortodoxas, más que todos los Breslev, y otras ultra ortodoxas que arman el azúcar, en vez de una azúcar de Barcel que se compra, la arman en madera, compran la madera, o ya hasta las tablas ya hechas, se hace toda, se cierra con clavos, y por más de que queda pues fuertecita, sigue siendo endeble porque el techo pues no es totalmente cerrado y se ven las estrellas. Y allí se duerme en los balcones o abajo del edificio, abajo de la casa, en el patio, en la terraza, así. Es muy hermoso. Esta festividad es muy muy hermosa, es muy especial para nosotros como pueblo, y pues en la sinagoga también, en el servicio, en la sukkah, como les digo. Y nosotros como tal, ya viviendo en el desierto, ¿cuál es la forma de hacerlo? Ya les conté cuando vivíamos en ciudades donde no teníamos desierto o bosque o montañas cerca y no era seguro.
aquí en esta ciudad, que sí es seguro porque no hay, es un desierto de casi ¿cuántos kilómetros? 200 a 200 y algo kilómetros, prácticamente sin palestinos, sin beduinos, que son enemigos que conviven con nosotros, pero que son peligrosos porque roban, matan, es peligroso. Entonces, pues ya nos podemos exponer porque no hay. Entonces es bonito porque ya aquí en esta parte del desierto, que es donde quedó registrado en el profeta Daniel, en la parte de Edom, los montes de Eilat, en el desierto del Arabá, que él protegería, que habría un lugar preparado para su pueblo Israel para este tiempo de la gran tribulación, donde desde el primer día de la gran tribulación hasta el final está disponible para que, depende de nuestra santidad, de nuestro apartamiento a Él nos va a guiar hacia ese lugar, ¿no? Todo depende de nuestra consagración, de nuestra obediencia y de cuando toque huir. Entonces, ¿qué sucede? En estas montañas es lindo porque tú sales al desierto, aquí hay lugares especiales de camping, donde vamos y son autorizados para acampar. Aquí no todos los lugares son autorizados para acampar, al menos acá en esta parte de donde hay que huir, donde está escrita la profecía de Edom, ¿no? Que dice Daniel, en Daniel 11 me parece, no recuerdo bien en qué lugar, parece que es en Daniel 11, dice los lugares que podrán huir: Moab, Amón y Edom. Pero Moab y Amón quedan en Jordania, en Israel queda Edom, que es aquí donde estamos ubicados, en estas hermosas montañas de Eilat. Y bueno, como les digo, no hay presencia palestina, no hay beduinos, sí que hay frontera con Egipto, Misraim, y con Jordania, Jardín, pero y depende de donde te hagas, los ves o no los ves. Si te haces muy adentrado hacia el desierto, no vas a ver porque está dentro de las montañas y no vas a ver. No está cerca de las fronteras. Cuando vas en el carro cerca de las fronteras, sea de Jordania o de Egipto, que colinda en tierra la frontera, ves a ellos como vigilan, y bueno, se siente feo, no se siente bonito ni agradable hacer una azúcar cerca o un lugar de refugio, pero bueno, es como para contarles. Es lo único, pero pues ellos no entran porque no han invadido. Baruch Hashem, tenemos nuestros soldados, las bases militares que nos cuidan. Entonces es muy seguro. Y es muy hermoso porque en esta festividad las familias, el que es muy de ciudad, se reúne en los patios, como les digo. En las casas hacen en la terraza o en el o en los patios hacen la suká. Y ahí se reúnen y ahí pasan la tarde o las comidas o en la noche, se habla, se come allí. Y hay muchas familias, y les digo, no religiosas, no religiosos, y es hermoso porque se van en familia todos a acampar al desierto. Entonces vamos a un lugar a acampar, porque aquí son zonas especiales para acampar. Si te vas a otro lugar te pueden poner una multa. Corre riesgo si pasa el de parques nacionales y te puede poner una multa, porque hay lugares donde no se puede encender fuego por cuidar los animales, la naturaleza, para que no se asusten, mientras que hay lugares que ellos colocaron especiales donde colocan fuentes de agua, no en todos los lugares, por ahí hay lugares que sí, y lugares donde ya los animalitos ya están acostumbrados, donde colocaron esa zona especial del desierto para que pudiéramos disfrutar de las montañas de noche sin dañar a los animales, porque muchos son nocturnos, ¿no? Para que no se asusten y puedan tener su ciclo normal de dormir y de cazar, de salir a cazar. Entonces es muy hermoso porque uno va a las zonas de camping en esta época y es abarrotado, es llenísimo, familias enteras, muchas veces son 5 carpas o una suká o 2 sukot, o mayormente son carpas y carros cuatreros, carros, ¿cómo se les dice? Carros 4x4, camionetas, porque son carreras destapadas, ¿no? Para que no se varen, pero muchas veces también van carros pequeños y es bonito porque siempre vemos a las familias ahí, se ponen en ronda cuidando el lugar para que no penetre ningún animal, ninguna persona, se colocan luces, se hacen asados los días que se puede y se pone música y así, en familia, muy bonito, y se piden las vacaciones durante estos 7 días y se logran
apegar a la naturaleza y a Kadosh Baruj Hu, porque solamente tienes el sol de día, que siempre es fuerte acá, depende de la zona donde se esté, y tiene la azúcar como tal, o se busca obviamente una sombrita, ¿cómo se le dice? Se busca así la sombra de día para que el sol no queme y esto, pero en la noche otra vez dormir bajo las estrellas. Es muy hermoso, de verdad. Y tú ves una familia acá, una familia a 500 metros, a 100 metros, a 200 metros, y así, o una pareja y sus niños, o una persona sola, una familia grande. Es muy hermoso, de verdad. Y pues yo les digo, vale la pena. Si no tienes un lugar donde hacerlo, miren, en la diáspora yo sé personas que lo hacen muy bonito. Hay Keilot aún que alquilan fincas y a las afueras, y donde haya muchos árboles o naturaleza, y allá ponen, cada uno lleva su carpita por familia o por persona, y allá ponen su carpita, y así habitan a la intemperie, así bajo las estrellas, las prédicas, el servicio como tal. Durante esos 7 días piden vacaciones, y en vez del servicio hacerlo en una keila, lo hacen así. O en las comunidades si es muy cerrado. Si se hace en la comunidad como tal, obviamente hay un lugar especial en la comunidad judía para colocar como tal la azúcar. Les estoy hablando de los dos tipos de en la diáspora cómo se hace, ¿no? Tanto creyentes en Yeshua lo hacen así, como que guardan esta festividad, como religiosos como tal, que por más de que no son creyentes en Yeshua, pues cumplen esta misma, ¿no? Pues porque somos judíos, y así sea, dice a perpetuidad, y donde quiera que habitéis. Hay que hacer esta misma, sea que vivas en Israel o no vivas en Israel, hay que hacerlo. Entonces es la forma, y es muy hermoso, yo les digo, vale la pena. Y para ahorita que viene la huida, es muy hermoso. Por ejemplo, nosotros que estábamos cumpliendo un trabajo de advertir en Jerusalén, y era en la ciudad, casi que tiempo completo. Era en la ciudad, pues en un lugar fijo, en un lugar donde tenías tu techo. Pues ya en esta época nos venimos acá a las montañas, por más de que tenemos un lugar, mientras que sea la huida, tenemos nuestro lugar de refugio, donde ese solamente lo tenemos para cuando sea la huida. Solamente vamos cuando toca ir a llevar provisión, o donde tengamos que enterrar cosas, pero no nos quedamos allá, porque es un lugar cerrado solamente para la huida, de forma que no te lo detecten antes, para cuidarlo como tal. Pero, como les digo, estas zonas de camping son muy bonitas porque ahí tú puedes ir libremente, y es ya hacerlo sin ese estrés de que estás preparando un refugio, de pensando en la huida. Entonces es bonito siempre este tiempo, porque nos permite nosotros, que todo el tiempo estamos trabajando en la ciudad, haciendo el aviso, comprando víveres y esto, y viviendo el día a día como tal, pues porque todavía no estamos en la huida como tal fuerte, ni en guerra fuerte. Digamos que sí, han estado sonando mucho las sirenas, y por este acuerdo de paz pues han habido acá muchos cohetes que nos lanzan, y ha sido terrible, pues más las personas que no tienen mamad, no tienen esa habitación segura, un búnker, por decirlo de alguna manera, se hace mucho más difícil, y han habido heridos y todo. Pero bueno, se ha logrado sobrellevar, y estamos aprovechando el tiempo al máximo antes de que empiece, se rompa este acuerdo de paz y empiece esta guerra grande que viene, donde ya después de esa guerra grande pues ya aparecerá el hombre de iniquidad, ¿no? Y ya como tal van a entender que ya empezó el tiempo de la gran tribulación a partir de Yom Teruah. Solo que el Eterno todo tiene su tiempo, y Él todo lo tiene organizado de forma que se puedan cumplir las profecías. Entonces démosle gracias al Eterno. Nosotros estamos aprovechando el tiempo en lo máximo, como les digo, aunque Sukkot, en los días intermedios estamos trabajando, guardando víveres, comprando víveres, las últimas cosas que nos faltan, todo, pero aprovechando a la intemperie. Ha sido hermoso este año ha sido, como lo hemos sentido, más especial, porque es poner tu sukkah endeble,
tu carpita al lado en el desierto, donde no nos vamos al desierto, pues mi esposo y yo en este caso que somos solitos, nos gusta hacerlo solitos y es bonito porque, como les digo, es ver las estrellas, es disfrutar. De día, pues como hay que trabajar en la ciudad y hacer cosas y movernos, pues volvemos, dejamos todo allí. No, aquí no se, Baruch Hashem, aquí no hay robo ni nada, dejamos lo que, las colchonetas, todo lo dejamos allí, la carpa como tal, nos venimos en el auto, y porque se puede encender fuego, se puede andar entre los días intermedios desde el segundo día hasta el sexto día, y volvemos y trabajamos normalmente, y aún venimos a hacer lo que es la comida, luego volvemos en la noche, muchas veces se hace un asadito, es bonito porque pues nosotros que no somos de comer carne, de cuidarnos nuestra alimentación, más que todo comemos pescado o huevos y vegetales, frijolitos, cositas así más saludables. Aprovechamos en estas festividades como de fiesta, aprovechamos y compramos pollo, compramos carne, entonces es muy bonito porque aprovechamos y hacemos asado. Entonces llevamos lo que es la carpa, está la sucó, ya está ahí armada, llevamos nuestras colchoneticas, lo más austero que se pueda como para acostumbrarnos, pero obviamente de una forma que no te cause dolor, ¿no? Que no sufras. Entonces nosotros ponemos nuestra estrellita como una especie de pisito en la carpa, una cobijita, ponemos unas cestas colchoneticas más duras para no sentir las piedras. Depende, porque hay zonas que encuentras donde la tierra pues no hay piedra, pero hay zona pedregosa donde tienes que limpiar de piedras y pues se logra sentir. Entonces muchas veces tienes que colocar una colchonetica, son como de espuma, las venden en Decathlon, o son unas que usan para yoga las personas, y son especiales. Con esas te aísla muchísimo el piso, y encima una colchonetica. Así lo hacemos, pues hay muchas formas de hacerlo, ya sea como les digo en la azúcar, si no está lloviendo muchas veces lo hacemos en la azúcar, ya cuando llueve, cuando llovina, ya lo hacemos en la carpa, muchas veces lo hacemos de una vez en la carpa, y como les digo dejamos solamente la mallita para poder mirar, y pasamos hasta altas horas de la noche allí los dos, cada uno se sienta en su sillita o en la carpita mirando las estrellas, haciendo Ibodedut. Muchas veces lo hacemos juntos, otras veces mi esposo en un ladito, yo en otro, hablando con el Eterno, con Yeshua, regocijándonos. Hacemos, como les digo, un momento del asadito donde disfrutamos los dos. ¿Qué más? Hacemos juguito de uva, se puede vino, pero pues nosotros nos cuidamos, por mi esposo, la atención, nos cuidamos, hacemos el vinito con uvas, y es muy bonito, de verdad, es un tiempo tan hermoso con el Eterno, a solas con Yeshua, donde tú dices, pues vamos a buscar por emuná, por fe, el lugar más limpio, donde vas. Muchas veces, pues a nosotros nos gusta, por más de que hay zonas de camping autorizadas, muchas veces lo hemos hecho así, pero nos gusta más la soledad, donde estemos solamente sin ruido de música, de otras familias que sí estén como más haciendo ruido. No, nos gusta más solitos, depende cómo sea el día o el año donde nos hagamos. Este año decidimos hacerlo en un lugar más apartado, donde por más de que no es una zona autorizada de camping, se puede colocar carpa, no te van a poner multa, y es solos, pues pasará uno que otro carro, porque aquí el israelí es muy de ir al desierto, a la montaña, de caminar, de estar solo en la naturaleza, con el Eterno, hacer el Ibodedut. Aquí se busca mucho eso, la naturaleza, entonces es muy, muy hermoso. Pero estamos así solitos y es tan hermoso, más de verdad. Como yo les digo, así no estén en Israel, así no lo pueden hacer acá, háganlo, porque es a perpetuidad, es decir, de generación en generación, y donde quiera que te encuentres, en cualquier país, en cualquier continente donde estés, lo debes de hacer. Y como les digo, hay personas que se van a sus fincas, a los pueblitos, o hablan con alguna amistad que tenga algún lugar como entre las montañas, así, o se van a alguna reserva natural donde pagan por unos días para poner una carpa. Así hay muchos lugares y allí la pasan.
o muchas veces lo hacen hasta en el patio de su casa, dentro de la misma ciudad, y ponen ahí su carpita, o cuando es en edificios en el ¿cómo se le dice? Arriba, la plancha, como en la terraza arriba o en el balcón, y ahí ponen. Y todo es válido. Lo importante es que, como les digo, esté el techo al aire libre o puedas ver las estrellas. Entonces vale la pena. Vale la pena, de verdad que sí, es hermoso y a la vez nos hace practicar para la huida. Ahorita es en Shalom, es bonito, pero en la huida esto es lo que se va a vivir, a más, día a día, porque nos va a tocar huir. Está escrito, durante 3 años y medio que va a durar la gran tribulación, va a llegar un momento en que se va a iniciar la guerra, va a venir este hombre de iniquidad a perseguirnos. Y vas a tener que huir a las montañas, depende de donde tú vivas, si hay desierto, o bosque o montaña, lo que sea, te va a tocar huir. Entonces es mejor practicarlo en obediencia, porque si lo haces en obediencia aún, Él te puede bendecir para que tengas las herramientas necesarias de lo que vas a necesitar en ese tiempo y lo hayas ya enterrado con tiempo. Nosotros cada vez que hacemos esto en Sukkot, también nos ayuda a percibirnos y a saber lo que necesitamos. Entonces nos compramos las herramientas y las enterramos en varios lugares y vale la pena, es un tiempo hermoso que de verdad les invitamos que lo hagan. Si no lo has hecho, aún quedan unos cuantos días. El lunes, al finalizar el atardecer, finaliza la festividad, así que todavía hay tiempo de que lo puedas vivir y experimentar. Si no lo has hecho los demás años o si lo haces cada día con la Kabot, bendiciones, te felicitamos y síguelo haciendo adelante. Y el Eterno les bendiga por la obediencia de habitar estos 7 días en tabernáculos, en la Sukkah o, como les digo, ya sea en una tienda de campaña, en una carpa. El Eterno les bendiga. Beshem Yeshua Mashiach. Amén.